Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Vamos a ver. Voy a invitar a Marta, ¿de acuerdo? A ver si la incorporamos. Hola, buenas tardes, Keral. Marta, si aceptas la invitación, entras. ¿Cómo que no tienes invitación, Marta? Muy bien, pues vamos a verla. Muy bien. La tienes que tener ahora, Marta, ¿vale? Tienes que tenerla ahora, Marta. Mira a ver. ¿Cómo que no? Marta, Voy, que estás enfocando el papelico. ahora, Hola, ahí ahora. tenemos a Marta. Buenas tardes, Marta. Hola, ¿qué tal? Mira, Qué lío. Ya tenemos ya ha sabes puesto. que yo en la informática no nos somos muy amigas. Bueno, pero hemos llegado, que Hemos es de lo llegado, que se trata. hemos Pues llegado. estamos aquí para tomarnos hoy el café con Marta. ¿Vale? Venga. Marta es aquí, sabe un montón de cuestiones antropológicas, ¿de acuerdo? Entonces, y además yo sé que su especialidad precisamente dentro de lo que es el campo de la antropología, que es extensísimo, es acerca de los cuentos, esos cuentos infantiles que nos han explicado a todos de una manera o de otra durante nuestra infancia, pero que en realidad tienen una parte poco conocida o más oscura, de la que muchos Sí. no sabemos ni siquiera lo que hay en la superficie. Todos Mm. conocemos cuentos típicos, pues yo qué sé, de cuentos de Perrault o cuentos de los Grimm, de los Andersen, que no dejan de ser bastante terroríficos en sí mismos. Pero yo creo que Bastante son gore, bastante gore. muy endulzados. Se les ha quitado gran parte del gore. Entonces, vamos a ver hoy cómo cambia el cuento cuando sabemos lo que realmente hay detrás. ¿De qué nos vas a hablar? ¿De qué ejemplos nos vas a hablar? Bueno, vamos a tratar de los cuentos más clásicos, ¿no? Un poquito de los que consideramos cuentos de hadas, Cenicienta, Blancanieves, Hansel y Gretel, y luego, bueno, tengo a petición tuya, Barba Azul, que no es un cuento nada conocido, es bastante poco conocido, porque es que el cuento de Barba Azul ya veremos que es un cuento que no hay manera de endulzarlo por ninguna parte, no se puede endulzar. Entonces, es un cuento que no ha seguido mucho contándose, pero es un cuento muy interesante. Entonces, yo primero de todo quiero agradecerte que me hayas invitado al café. Segundo, agradecer a toda la gente que nos está viendo y sacrifica el momento sagrado de la siesta del domingo para escucharnos. Para que les cuentes un Porque, cuento, claro que sí. para, que, para que cuentes un cuento. Bueno, algunos son un poquito para no dormir, también lo digo. Y después decir que, bueno, es maravilloso tratar hoy este tema porque todos sabemos que mañana es el Día Internacional de la Mujer y no, para mí yo creo que no hay nada más interesante que el tratar de arquetipos femeninos Mm, y de psicología femenina a través del cuento de hadas o del cuento infantil, mal llamado cuento de hadas y mal llamado cuento infantil. Eh, maravilloso. los cuentos son un pozo de sabiduría femenina porque a pesar de lo que nos puede parecer, la verdadera protagonista del cuento suele ser la mujer. Sí que es cierto que hay muchos cuentos de hombres, Pulgarcito, Mm, El gato con botas, pero mayoritariamente están protagonizados por mujeres. Entonces, como todo me gusta, ya sabes, tú que me conoces, sabes que me gusta ser polémica, vamos a empezar con una polémica. muy bien, Entonces, perfecto. eh, ya que hablamos de
empoderamiento femenino, del Día de la Mujer, y que sé que mucha gente va a empezar a colgar aquello tan fantástico, que yo he sido la primera que he colgado en Instagram de y si vuelven los cuentos, yo me pongo del lado de las brujas, y yo soy una princesa guerrera, y no necesito un príncipe para salvarme, y todas estas cosas que Sí. están ahora tan de moda. Yo voy a lanzar y voy a romper una lanza a favor de las princesas. Así de Muy claro. bien, adelante. Vamos a reivindicar el papel de las princesas. El cuento es un papel maravilloso, es un papel imprescindible. No se puede entender el cuento sin la bruja, pero la verdadera protagonista es la princesa. La princesa es la que inicia un camino del alma, la que inicia el camino iniciático, redundante, que es importante y es lo que nos están contando los cuentos. Pero vamos a empezar un poquito desde el principio, si te parece. Perfecto. Cuando nosotros pensamos en el cuento infantil, pensamos en estos cuentos con elementos fantásticos, ¿no? Brujas, hadas, etcétera, etcétera. Y además pensamos en cuentos destinados a los niños. Bueno, las dos cosas son mitos. Los cuentos de hadas no tienen por qué tener hadas. Por ejemplo, Barba Azul es un cuento de hadas y no tiene hadas, ¿no? Para nada. Muchísimos cuentos que no tienen hadas. Y en algunos tampoco brujas, no hay ninguno de estos elementos. Tampoco es cierto que los cuentos fueran destinados al público infantil. El destinar el cuento al público infantil es un invento del 19. Esto se realiza a partir del 19. Anteriormente eran historias que sí que provienen del folclore medieval europeo, que sí que se contaban en estas largas noches de invierno en la chimenea, en estas noches que van desde el Samaín a Yule, ¿no? Que no se podía salir a la calle, se cuentan en esta época. Sí que podían tener cierta moraleja, podían tener, pero no es cierto que tuvieran moraleja los cuentos. La moraleja les puso Perrol. Perrol fue una de las personas que empezó a introducir la moraleja en el cuento. El cuento infantil nos explicaba el momento actual. Estamos hablando de un momento, ¿sabes? Que siempre me gusta ponerme en el momento, en el contexto histórico, cultural, social de la época. Estamos hablando de la Edad Media, una época de muchísima penuria económica, de hambruna, de miseria absoluta, donde se cometían todo tipo de atrocidades, violencia, asesinatos, infanticidio, violaciones, canibalismo. Y esto es lo que explican los cuentos, ni más ni menos. ¿Tienen un punto moralizante? Sí, ciertamente lo tienen, pero más que un punto moralizante, lo que tenían era un punto explicativo de cómo salirse de esas situaciones o de cómo afrontar ciertas cosas en la vida. Esto era lo que era realmente importante en el cuento infantil. Ya os he dicho que es a partir del 19 que se le empiezan se empieza a dulcificar. Se dulcifica en el 17 con Perrol. Perrol lo dulcifica, pero no los dulcifica porque vayan dirigidos al público infantil, sino porque tenían que encajar en la moral francesa, en la corte francesa repipi, refinada del momento. Y claro, con los elementos gores que tienen los cuentos, aquello no encajaba, pero sin embargo, para nada. 2 siglos más tarde, los hermanos Grimm, en el 19, sí que recogen los cuentos bastante como se contaban en un principio. Y es que los hermanos Grimm eran unos cachondos. Les gustaba el gore más que a mí, que ya es decir. Sí. Les gustaba mucho. Yo creo que sería un par de personajes con los que me iría a cenar. Aquello de, ¿con quién te irías a cenar? Con los Grimm. Con los Grimm me iría a cenar, porque eran unos cachondos. Pero ellos recogen el cuento más de forma más original, ¿no? Pero sí que Perrault intenta encajarlos en esta moral de la corte francesa, Grimm, los hermanos Grimm también en cierta manera, y luego ya quien acaba de estropear totalmente el mensaje del cuento es el señor Walt Disney, que por cierto era un genio, ¿eh? Eso no lo quita nadie, que era un genio, pero sí que Walt Disney era también un producto de su época y intenta, pues sobre todo lo que se refiere al personaje de las mujeres, enseñar a las niñas a cómo se supone que se tienen que comportar y encajar en esta moral
americana, yankee de los 30, los de 40, los posguerra, 50, del desarrollismo ya de los 40, sí, 50, del, exacto, sí. del yanquismo puro y duro, ¿no? Entonces aquí ya Un sueño americano, sí. estropea totalmente el cuento. Sí. Pero el cuento, es lo que quiero que quede claro, es que no es un cuento infantil. Son cuentos que explican esto, violaciones, aberraciones de todo tipo, maltratos, abusos, que era lo normal de aquella época y lo normal de la nuestra también. Por eso hay muchísimos psicólogos que siguen diciendo que no se tiene que dulcificar el final del cuento infantil, Ujú. ¿no? Que tenemos que enseñar a los niños a enfrentarse A a, la realidad. la realidad y a los peligros de la vida, ¿eh? Pero el cuento, en lo que es importante que entendamos, es que el cuerpo nos habla del viaje del alma. El cuento marca la muerte del yo metafórico para renacer. Ujú. Nos explica los ritos de iniciación. Vamos a ver a través de los cuentos que todos tienen un elemento común que es la sangre menstrual. Ya lo digo que todo esto es un poco ¡Qué escatológico. heavy! A ver cómo encajas esto en algo tan clásico como una Blancanieves. Bueno, Blancanieves quizá es mira, ahí me has pillado. Blancanieves que quizá de todos es el que tiene menos elemento de la sangre menstrual, a no ser que sea los O labios rojos. Caperucita Roja, que el nombre lo Caperucita, dice clarísimamente. Caperucita es totalmente, la caperuza es el símbolo de la menstruación, de la primera menstruación de la mujer. Y el momento que marca de decir, no salgas del camino establecido, no te vayas por donde no tienes que ir, no te entretengas, no hables con extraños, todo eso. Pero es más, si quieres empezamos por Caperucita. ¿Te parece que empecemos por Caperucita, ya que la has Tú misma, exacto. nombrado Sí. así? Bueno, el cuento de Caperucita, vale. El Caperucita es lo que os he dicho. La primera cosa importante es que la caperuza es, lógicamente, un símbolo de la menstruación total, ¿no? Es el momento en que la niña pues pasa de ser niña a ser adulta. En ese momento la madre le marca hacer cosas, no salgas del camino, etcétera, etcétera. En el cuento original no hay leñador ni nada. Aquí no se salva nadie. No hay leñador que salve, que rompa la barriga del lobo y A la saque abuela. Y sí. la abuela, saque la caperucita toda viva y todas contentas y felices. No. Este lobo malvado, ya sabemos que los lobos nos gustan mucho y tal, pero volvemos a decir que hay que ponerse en el momento En el momento social. histórico, sí. Y el lobo era, pues, el lobo, los animales en los cuentos representan nuestros instintos más bajos. Y el lobo quizás es el que representa el instinto más bajo. Entonces, Ujú. en la versión original, lógicamente, el lobo la espera en la cama y la viola. No, es un cuento que nos habla de violación pura y dura, así, sin más. Eh, Primero se ha beneficiado también a la abuela, también os lo digo, porque bueno, a la abuela tampoco no le importa, no le importa Es un quién se beneficia depredador y se lo lleva todo por delante, ya. exactamente, ¿no? Depreda a la abuela y depreda a Caperucita, la viola y no hay nadie que la salve, la cosa se queda así. Lógicamente, el lobo representa estos instintos más bajos, Caperucita representa a esta chica en proceso de maduración sexual, que se ha ido por el mal camino. En algunas versiones, aquí es lo más interesante quizá de Caperucita, en algunas versiones el lobo obliga a Caperucita a comer eh, la sangre y parte del cuerpo de la abuela. De la abuela. ¿No? Esto que nos puede parecer tan gore, en realidad es una metáfora del abandono de nuestro yo antiguo, representado por esta Ujú. abuela, ¿vale? Para renacer como la doncella. Sabemos que en estos ciclos pagánicos del tiempo, ¿no? La anciana se sacrifica para que nazca otra vez la Sí. doncella, ¿no? Sería esto. Y hay muchísimas culturas que el comer y el beber sangre es un acto divino. ¿Mm? Es una antigua reminiscencia de esto, ¿no? Es la aceptación cuando Caperucita come y bebe
esta sangre, acepta su lado salvaje. En realidad, el personaje de Caperucita, finalmente, cuando bebe y come esta sangre, se parece más a la bruja que a la princesa. Exacto, bueno, cierra el ciclo lunar completamente. Cierra el ciclo lunar, exactamente. Acepta su parte con la... Pensemos en esa escena maravillosa de Juego de Tronos, donde Khaleesi come el corazón de un caballo, me parece que es, sí, ¿no? Sí, como un exacto. iniciático, pues sería un poquito lo mismo, ¿no? Entonces, es un cuento, básicamente, el de Caperucita, que nos habla de eso, sí que es quizá de todos uno de los más moralizantes, en el sentido de no te salgas por el camino establecido, porque fíjate, están los lobos disfrazados de cordero y este tipo de cosas que te engañan con esas palabras. Los peligros del bosque primigenio, sí. ¿No? Y además pensemos también que todos los cuentos infantiles, esto sí, en muchos no hay brujos, en muchos no hay hadas, en muchos no hay estos elementos, pero casi todos tienen bosque. Todos tienen bosque y todos tienen la frontera, porque el bosque representa el camino del alma, representa el momento en que nos tenemos que enfrentar, ¿vale?, a nuestros miedos, a nuestros temores, a lo más oscuro de nuestra alma. Es importante pasar por el bosque para conocerlos. Exacto. Muy importante. Importantísimo el elemento bosque en los cuentos. Es una simbología maravillosa, ¿no? Podríamos entrar mucho más, pero bueno, hay poca cosa más de añadir de la Caperucita, ¿eh? O sea, realmente es un cuento bastante sencillo en este tema, ¿eh? Se representa esto. La violación representa las violaciones que también eran muy típicas de la época, desgraciadamente. Sí. Desgraciadamente. Pero bueno, es lo que había en aquel momento. El bosque, la Caperucita, la abuela, bueno, lo podemos... Versión hipermoderna, pues no sé, Yoda con Luke Skywalker en el bosque enfrentándolo a su cara más oscura. Son arquetipos que se van traspasando de una historia a otra. Exactamente. El Yoda enfrentando a Luke Skywalker en el bosque no deja de ser a la bruja enfrentando a esa doncella, a esa virgen, a esa niña, ¿vale? A este proceso oscuro. Exacto. Para que conozca, para que se haga fortalecida. Es imposible llegar a la luz si no pasamos por la oscuridad. Totalmente. ¿Y quién empuja a la princesa a la oscuridad? La empuja la bruja. Son dos elementos, princesa y bruja, que no se entienden la una sin la otra. Pero cuando yo rompía una lanza a favor de la princesa, el caso de la Caperucita no es quizá el más ejemplarizante, ¿no?, para decirlo de alguna manera, pero sí que la princesa es la verdadera heroína del cuento. Tanto la bruja... Aqueral nos pregunta por Baba Yaga. Espérate que hay un cuento de Baba Yaga. Llegamos, sí. Ya la contraria, Baba Yaga. La bruja es la que nos hace enfrentar, no se entienden la una sin la otra. Pero es la princesa la protagonista. La princesa es la doncella, la niña, es la que se tiene que salir de su zona de confort. En todos los cuentos mirar cómo la princesa es la que sale de su zona de confort para enfrentarse al mundo exterior, del cual sale más o menos favorecida. Ese es el verdadero mensaje del cuento. Pensemos por ejemplo en el cuento de la Cenicienta, ¿no?, que es un cuento clásico donde los haya. La Cenicienta es quizá uno de los cuentos que mejor han aguantado el paso del tiempo, mira que te digo, y de los que se han eliminado algunos detalles escabrosos, pero se ha mantenido bastante. En la versión original, este padre que se ha casado con esta madrastra y que tiene estas hermanastras y tal, se va de viaje y las hermanastras y la madrastra le piden que les traiga vestidos lujosos y les traiga joyas y todo este tipo de cosas. En cambio, Cenicienta, le pide una rama de almendro, un símbolo de floración en su momento. Esta rama de almendro ella lo planta en la tumba de su madre, la tumba muerta de su madre, y la riega con las lágrimas del sufrimiento que cada día le causan la madrastra, etcétera, etcétera. Hasta que llega el momento en que este árbol florece de la misma manera que florece ella, como mujer de años.
Y entonces de ese árbol nace una paloma, porque en la versión original no hay hadas, hay una Ujú. paloma. Pero hada y paloma da igual, nos hablan de la ayuda sobrenatural, nos hablan de Exacto. la intuición femenina. Son arquetipos de la intuición femenina, tanto las hadas como la paloma en este caso. Y esta es la paloma que le dice que le va a conseguir lo que ella quiera. ¿Qué es lo que quieres? Tal, yo te lo concedo. Entonces, Cenicienta, qué manía. Cenicienta es la que le pide a la paloma los vestidos para ir al baile. Con estos vestidos, o sea, Cenicienta no es una niña boba. Ella va a la tumba de su madre, ella busca entre los recuerdos de su madre muerta los recursos necesarios para poder ir al baile. Claro, para salir adelante. Ujú. Sí que la ayuda de la paloma, ¿vale? Que sí que el hada si queréis, pero es ella la que busca los recursos delante de la tumba de su madre para poder ir al baile y poder continuar su camino. Entonces ella va al baile. Este baile dura 3 días, como los aquelarres. Ahí lo dejo. Y Hay unos como las estudios fases maravillosos, lunares, que duran 3 días como también. exactamente, como las fases. Hay unos estudios maravillosos de una antropóloga que se llama Dolores Curiano que habla de la comparación del cuento de la Cenicienta con un aquelarre de brujas. Ujú. Muy interesante. Entonces, este baile dura 3 días, en los cuales ella, lógicamente, baila con el príncipe, se enamoran, todo el rollo, y ella se va, siempre se va antes de medianoche, porque medianoche marca el punto entre lo mágico y lo real. La medianoche es el impulso que nos da la naturaleza para el empujón, pero el resto lo tienes que hacer tú, Ujú. ¿vale? Un momento mágico. Ella se va antes de medianoche, pero no porque haya un hechizo que se rompa, no porque la carroza se convierta en calabaza, sino porque no quiere ser descubierta por la madrastra y las hermanas que están Las por allí. hermanastras. Al tercer día, el príncipe, que ya está harto de tanta huida, de novia a la fuga, unta todas las escaleras del palacio con brea y entonces ella allí se le engancha el zapato y lo pierde. Y él inicia la búsqueda de la dueña del zapato hasta que llega a la casa de Cenicienta. En la casa de Cenicienta, estas hermanas, ¿qué hacen? Para caber dentro de ese zapato, una se corta los dedos del pie y la otra se corta el talón. Es que es gore, todo es muy gore, es cruel. Sí. Es increíble, es maravilloso, me encanta, es gore, gore, una para caber dentro del zapato. Pero esta paloma que estaba por ahí rondando, esa que le dice, oye, no, que te están engañando. Hasta que finalmente sale Cenicienta. Cenicienta se pone dentro del zapatito sin esfuerzo, ¿vale? Es la dueña de ese zapato. Sabemos que el zapato de toda la vida del mundo mundial ha sido un fetiche sexual, de toda Totalmente. la vida. El zapato representa la vagina de la mujer, ¿vale? Entonces, el príncipe escoge a esta feminidad pasiva, dulce, que se pone dentro del zapato sin ningún problema. Cuidado, que en la versión original es Cenicienta quien se lo pone, porque ella también tiene su iniciativa sexual. En el Ujú. momento en que ella se pone dentro de ese zapato, ella reconoce su feminidad, ella reconoce, acepta su sexualidad, acepta la maduración sexual, ¿vale? Y el príncipe escoge a esta princesa enfrente de la naturaleza salvaje, sangrienta, el sexo más sangriento que representan las hermanas. Ujú. ¿Vale? Este zapato es el tránsito hacia la madurez de Ujú. Cenicienta, el momento en que ella reconoce su feminidad. Entonces Se podría hablar de que las hermanastras, parte del elemento más sangriento realmente, el contraste entre la Cenicienta y las hermanastras es que las hermanastras están dispuestas a sacrificar parte de su integridad, parte de lo que son, para encajar en algo socialmente perfecto, socialmente deseable. Y la Cenicienta lo que hace es tomar lo que sencillamente le encaja a ella. Es diferente aquí la cuestión. esta es una lectura clavada. El cuento, aparte de todo esto, de la maduración, de la sexualidad de la mujer, etcétera, etcétera, eh, también nos dice que el amor
a veces es un camino un poco difícil y que a veces el amor lo encontramos de forma oculta, porque recordemos que Cenicienta está llena de cenizas, y ahora podemos hablar de las cenizas. Y también nos habla de que hay que encontrar el amor mostrándose una tal y como es, porque cuando el príncipe encuentra a Cenicienta, Cenicienta va con sus harapos y va con su cara llena de cenizas. Se muestra tal como es, el príncipe se enamora de la esencia. En cambio, las hermanastras critican a estas mujeres que transforman su personalidad, transforman su cuerpo, lo que queráis, para encajar en el ideal de belleza y en el ideal de lo que el hombre espera de ellas. Las cenizas que representan la sociedad, que a veces la Cenicienta, ella cuando muere su madre, ella en cierta manera adquiere el rol de la mujer de la casa y duerme junto a la chimenea. La chimenea es el gran símbolo del hogar, de la madre. Es el símbolo de la madre en una casa, el alma de la casa. Entonces ella adquiere los roles de esta madre. Esta ceniza nos habla de la sociedad que a veces cuando tenemos la menstruación, cuando empezamos en todo este proceso de cambio de nuestro cuerpo, la sociedad que a veces sentimos en nosotras mismas, la sociedad que pensamos con lo que los demás nos miran, ¿vale? A la Cenicienta le cuesta llegar a asimilar su feminidad, ¿no? Ella va al baile porque quiere, pero se retira, va al baile, se retira, ¿no? Es este momento de la mujer en que no sabemos muy bien qué somos. Si quiere, pero duda. Que somos niñas, quieres, somos mayores, no sabemos muy bien. Entonces representa todo eso. Y la ceniza es esto, pero claro, la ceniza es simplemente algo que luego tú puedes quitar. Exacto. No hace falta. ¿Vale? También es verdad que todo la llegada de la madrastra, porque claro, la madrastra también es un arquetipo muy interesante en el cuento, ¿no? La llegada de la madrastra marca el momento en el que todos sabemos, los psicólogos dicen, yo no soy psicóloga, pero los psicólogos dicen que en toda vida de la mujer hay un momento de los 3 a los 5 años, más o menos, en que todas estamos enamoradas de nuestro padre, ¿no? Nuestro padre es nuestro masculino, es nuestro ideal, etcétera, etcétera. La llegada de la madrastra marca este punto en que nos damos cuenta de que nuestro padre es un hombre y que no está enamorado de nosotros, sino de otra, de nuestra madre, de lo que sea, ¿no? Entonces, de repente, o bien volvemos la mirada hacia la madre, o bien vemos a la madre a veces como enemiga, y entonces nos representan este arquetipo de la madrastra, ¿no? La madrastra no deja de ser un camino que ha llevado a la mala madre, ¿no? Hay la buena madre que se convierte en el hada, y después está la mala madre que se convierte en la madrastra y en la bruja. Marca este punto y el cuento de Cenicienta nos habla también de la rivalidad fraternal, ¿no? De la rivalidad con la madre a veces para conseguir el amor del padre, del progenitor, ¿no? Bueno, es un cuento pues muy interesante en este aspecto, muy simbólico, la verdad, de la Cenicienta. Tendría muchas más lecturas, porque también los animales y todo también son símbolos sexuales, símbolos de todo tipo, que podríamos estar aquí horas y horas, Pero bueno, más o menos... No, ha quedado claro. Pero ahora has introducido una nota muy interesante que es, por una parte, la figura de la madrastra como una rival por la atención o por el amor del padre, que es el primer elemento masculino que la niña tiene a la vista, puede visualizar como su modelo. Luego ya podemos intentar hablar de cómo traspasa el modelo del padre al príncipe, ¿vale? Nuestra niña, pero, de entrada es muy interesante el paso que has dado, porque si vamos ahora a hablar de Blancanieves, tenemos que la madrastra se acaba actuando como bruja. Tiene toda, digamos, el abanico completo de superpoderes malignos, por decirlo de alguna manera. Bueno, el cuento de Blancanieves es un cuento maravilloso. Yo creo que es quizá de los más simbólicos, ¿no? Y la bruja de Blancanieves es el top 10. A mí me encanta la bruja. O sea, yo soy muy princesas, como he dicho antes, porque no hay que quitarles o sea, no colguemos eso de, yo no soy una princesa tonta. No son tontas las princesas de los cuentos auténticos. No, y ¿has visto la última versión, la versión más moderna de Blancanieves y la leyenda del cazador? Sí. Ahí
Ahí ya sale a repartir. A mí la Claro, bruja luego, que me gusta, a mí la bruja que me gusta más es la de la Bella Durmiente, a mí que es luego también, ¿vale? Que a luego es mí una me encanta. inspiración para Maléfica, pero eso ya es otra historia. Ahora vamos a Maléfica centrarnos en Blancanieves. a mí también, es mi personaje preferido de todos los cuentos, pero sí que es verdad que bueno, la película de Maléfica está bien, pero vayámosla simplemente como una película de entretenimiento. No te Sí, puedes nada más, creer nada, absolutamente nada, nada, porque nada. Maléfica no es buena, es mala. Exacto, es mala y No, punto, ya está, es su naturaleza, no es sí. mala tampoco, porque ya hemos dicho, las brujas no son malas tampoco, son un elemento necesario. O sea, la bruja es nuestro yo, es nuestro espejo, es la parte blanca del alma y la parte oscura del alma. Entonces, Ujú. es una forma parte de nosotras mismas. Y no es mala, pero bueno, son personajes interesantes. El cuento de Blancanieves, un cuento maravilloso. Bueno, este cuento, en principio, dicen que está basado en una historia real, o el personaje. El personaje de Blanca está basado en una chica llamada Marie-Sophie von Hertal, o bueno, una alemana, que vivió que tenía una madrastra, unas hermanastras que le hacían pasar muy mal, y que vivió en un pueblo minero y que se relaciona con niños mineros. Y de ahí viene un poquito la leyenda de esta Blancanieves, ¿no? Eh, pero Blancanieves nos habla del despertar de la conciencia. Ujú. El cuento de Blancanieves es maravilloso. Blancanieves representa la parte bella, eh, luminosa, la parte bonita del alma, enfrente de esta madrastra que representa nuestra parte más oscura, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Esta madrastra mala, pero es la que obliga a Blancanieves a enfrentarse al bosque, es la que le obliga a ir al bosque. Y allí en ese bosque ya debe enfrentarse a los miedos, a los temores. Ya debe enfrentarse, debe iniciar esta noche oscura del alma que decía San Juan de la Cruz, ¿no? Eh, esta cosa tremenda de enfrentarnos a esto, a lo más primitivo de nuestra alma, ¿no? Y ella sale reforzada de todo esto, ¿vale? Y como sale reforzada a través de la pureza, ¿vale? Ella entonces es capaz de vencer a las tentaciones. Ujú. ¿Qué son las tentaciones? Los 7 enanitos, Tela ¿vale? marinera. De los 7 enanitos se ha hablado mucho. Hay gente que considera que los 7 enanitos son los 7 metales alquímicos imprescindibles para la transformación alquímica del alma. Puede ser, ¿vale? Pero muchísima gente relaciona a los 7 enanitos con los 7 pecados capitales, ¿vale? Si nos vamos a pensar, pues Mudito sería la lujuria, Gruñón sería la ira, Dox, el sabio, sería la soberbia, Ujú. Dormilón la vagancia, la pereza, tímido sería la envidia, el feliz sería la gula y mocoso sería la avaricia, ¿vale? Sí, los 7 pecados capitales Sí, en sí, pero cuanto yo de... también me he quedado bastante sorprendida porque, claro, quizá todos tenemos la idea, primero has dicho que procedía quizá de una historia real de una zona minera, vale, Mm. pero luego, claro, todos tenemos en la cabeza la versión Disney de los 7 enanitos y nadie automáticamente relaciona a los 7 enanitos, aunque los puedes considerar divertidos, tiernos, molestos, como tú quieras, pero relacionado con los 7 pecados capitales porque no los ves sexys. No, estos personajes, No, Disney les quitó todo ese componente como más curiosón y más puede ser. primigenio. Bueno, ¿Eh? hay una teoría muy interesante, a mí me encanta, que dice que los pitufitos también es lo mismo. Pitufitos en realidad marcan los pecados capitales, lógicamente Pitufita es la lujuria, y papá Pitufo que va de rojo es el diablo. Imagínate, bueno, a ver, también Sí, puestos a ahí demonizar, ahorita, no podemos demonizar todo, hasta los Teletubbies, o sea que no sí, podríamos ir sí, muy sí, lejos. es rizar el rito, pero es una teoría interesante y además, por ejemplo, Azrael, que es el gato de Gargamel, es el Sí, ángel de la muerte. exacto. Es una teoría, pero es verdad que los 7 enanitos representan los 7 pecados capitales, que ella, lógicamente, consigue vencer, y no solo vencer, sino que además los transforma. O sea,
estos defectos los En transforma las en virtud virtudes, exacto. de la... Si alguien pregunta, ¿lujuria en los 7 enanitos? Sí, pues el mudito, sí. Ya sé que mudito tampoco es que sea muy lujurioso, pero es así. Bueno, pero es Así que es es. eso, quitémonos la imagen Sí, de la quitemos película de Walt Disney. exactamente, Quitémonosla. quitemos el Disney, porque entonces no entendemos nada. Ella vence estas tentaciones y además las convierte, por la pureza de su alma, las convierte en virtudes, ¿no? Pero también es verdad que estas 7, ellos son los que salen a trabajar fuera en el mundo exterior, porque en el mundo exterior es donde están estos pecados, donde encontramos los peligros. Ella, a pesar de haber hecho este viaje iniciático por el bosque, ella se queda en el espacio sagrado de la cabaña, Ujú. en el espacio protegido de la cabaña. Pero todavía así la bruja la encuentra, porque el proceso no está completo, ¿vale? Eh, y le da ese veneno maravilloso que se llama la muerte dormida, ¿vale? Y ahí acaba ella, en esta muerte simbólica, acaba de completar su proceso del alma, su viaje del alma, ella. En algunas versiones sí que es cierto que el príncipe la despierta con un beso de amor. En otras versiones es ella misma la que los nanitos tropiezan y se le cae la manzana, ¿vale? Pero aquí el príncipe, claro, ¿de qué nos habla el príncipe? Porque no, el príncipe no es cierto que la salve, el príncipe la despierta, Ujú. porque no se puede entender el viaje del alma si no es a través del amor. El príncipe representa el amor, representa el camino del amor. ¿Vale? Y cuando, cuando príncipe y princesa se encuentran, se completa el matrimonio divino, el sol y la luna, la vía solar, representada por este príncipe activo y por la vía lunar, Ujú. importante, imprescindible para saber hacer magia, dominar la vía lunar y la vía Y la solar. vida. Es el matrimonio divino de los dos arquetipos de la Ujú. naturaleza, los más clásicos, ¿no? Entonces, eh, todo este cuento de Blancanieves es este camino constante a encontrar la transformación, es un rito de paso, de la niñez a la madurez, es un rito de paso de la ignorancia a la sabiduría, de la muerte de este yo hacia un nuevo yo. Entonces, en el cuento original, además, finalmente, eh, Blancanieves se va con el príncipe y esta madrastra, que además ella, cuando cree que Blancanieves está muerta, ella le pide al leñador las vísceras de Blancanieves. Mm, cierto. El leñador entrega vísceras que son de cerdo, ella se las come. Y también hace este acto de canibalismo en un Mm. intento de absorber el alma pura de Exacto. ella, ¿no? Esta cosa. Eh, Cuando ella cree realmente que Blancanieves está muerta, ella le vuelve a pedir a este espejo mágico, ¿no? Espejo, un símbolo mágico por antonomasia, el ojo que todo lo ve, la puerta a otras dimensiones, bueno, todo lo que queráis del espejo, podemos decir. Ella le sigue preguntando, espejito, espejito, ¿y quién es la más bella? Le dice, sí, sí, tú eres muy bella, pero hay una joven reina que está a punto de casarse que es más bella que tú. Entonces ella se presenta a la boda de Cenicienta y de Blancanieves, pero Ujú. Blancanieves la reconoce. Y para que veáis que Blancanieves de buena, sí, sí, ha hecho todo el proceso del alma y lo que queráis, calienta unos zapatos de hierro al rojo vivo. Hierro, elemento que repele a hadas y brujas, Ujú. ¿eh? El folclore popular. Los calienta al rojo vivo y se los pone hasta que la bruja es obligada a bailar toda la noche. Me quema, me quema, me quema, y Sí. cae muerta finalmente esta bruja. Simpática la niña, simpática. O sea, bueno, ha completado el proceso de crecimiento y ha aprendido a defenderse y a Sí, contraatacar. También forma parte de... la muerte de la bruja siempre es simbólica. Cuando matamos a la bruja, que muere en casi todos los cuentos, lo que estamos matando es nuestra parte oscura, vamos a llamarle, a veces nuestra parte salvaje. Bueno, matamos las tentaciones que se nos pueden presentar a lo largo del camino, pero es lo que os he dicho, sin una bruja no se puede entender este camino iniciático. Es la bruja la que nos da el empujón, es la bruja la que te da la patada para Bueno, que te pero metas en el fíjate que la princesa al final también acaba comportándose como una bruja. también. Se Bueno, carga, se carga.
se carga a la madrastra bruja, o sea que el ciclo está completado. No podemos ser tan Exactamente. inocentes, No, no pensar podemos. esa dicotomía tan maniqueísta de unos son buenos, muy buenos, los otros son malos, muy malos. Y aquí, no, a ver, estamos siempre en el terreno del claroscuro. No Y se los puede, no cuentos se que puede. reflejan la vida real siempre se mueven en el terreno del claroscuro. Por eso siempre, es decir, en la mayoría de cuentos al final es un poquito de, vale que sí, pero siempre Pero, queda este puntito, ¿no? De decir, he completado mi camino, lo que queráis, pero ciertamente me queda un poquito de esta cosa porque nadie es blanco del todo, ni ¿qué bien va? y Para nada. Tenemos ahí a nuestros gatitos habituales sí, saludando. está durmiendo todo el rato, pero ahora, lógicamente, si no tendría nada. Tienen que hablar, tienen que hablar. Y la princesa de la Bella Durmiente, ¿qué diferencia le pones a esta? También que se queda ahí dormida tan a gusto y... El cuento de la Bella Durmiente bueno, a mí es que es uno de mis cuentos preferidos y es quizá, así como hemos dicho que Cenicienta quizá no cambia mucho, quizá la Bella Durmiente es uno de los cuentos que más cambia. ¿Qué nos dice el cuento de la Bella Durmiente? A ver, en el cuento de la Bella Durmiente, que se llama Thalía, en el cuento original, no se despierta con un beso de amor, no hay besos de amor ni... Ella está durmiendo ahí lo suyo, que ahora explicaremos qué significa el dormir tanto, y viene un príncipe y la intenta despertar, ¿no? Pero no puede de ninguna manera, no hay manera humana de que esta princesa se despierte. Y bueno, oye, pues ya que he hecho este camino y estoy aquí, pues no me voy a ir de vacío. Pues la violo y ya está. Directamente, ahí Y va. pum pam, y venga, ¿no? Entonces la Bella Durmiente es violada por el príncipe y además queda encinta y da luz a unos gemelos a los que llama Sol y Luna también. ¿eh? Eh, en algunas versiones estos dos gemelos al intentar mamar de los pechos de la madre es cuando la consiguen despertar. En otras versiones es el niño, es Sol el que intenta chupar el dedo de la madre y entonces consigues extraer el veneno de la rueca y, y entonces la despierta. Sea como sea, este príncipe villano, porque este príncipe chasquea un poquito, Abusador, sí, sí, sí. y villano, en realidad él estaba casado. Y Míralo, él, qué sí, espabilado. él estaba casado. Sí. En algunas versiones está casado, en otras versiones él desciende de una estirpe de ogros, ¿no? Por tanto, ya su linaje, su pureza genética ya no es muy limpia, que digamos, ¿no? Él ha vuelto a su castillo y al cabo de un tiempo se entera de que Thalía ha tenido estos bebés y vuelve y, bueno, hace lo que es correcto, ¿vale? Y se la lleva a su castillo. Y la lleva a su castillo. Pero claro, en el castillo están los padres, que son ogros, la madre, la mujer del príncipe, claro. Y los ogros, que son ogros, pues se quieren comer a los niños, porque son ogros, y se quieren comer a los niños. Y finalmente, en algunas versiones es la misma Bella Durmiente, en otras versiones es el príncipe quien mata a los padres, hace que se caigan. En algunas versiones el príncipe echa a su mujer al fuego. El fuego siempre, este fuego que siempre consume las brujas, es el elemento purificador, por antonomasia, ¿no? El gran elemento purificador. En otras versiones la madre del príncipe cae en un pozo lleno de serpientes y de alimañas varias. La cuestión es que bueno, se casan y son felices. Por mucho que nos asquee este príncipe, al final, aunque nos cuesta entender, también simboliza, ¿no? El que le ayuda en su proceso de maduración. Lo que es muy curioso del cuento de la Bella Durmiente es que durante los años que ella está dormida, ¿por qué se duerme ella? ¿Por qué se duerme? Exacto, exacto. Porque ella se pincha con la rueca Con el con uso el de la uso de la rueca, rueca, sí. ¿vale? Esta gota de sangre vuelve a hablarnos otra vez de la sangre menstrual, del momento en que la mujer se convierte. Esta rueca también nos habla de la rueda de la vida, ¿no? Los que hacemos tarot sabemos la carta de la rueda del destino de la vida, de la Exactamente. fortuna. ¿Y por qué nos pinchamos? Porque en la vida es importante, imprescindible, pasar por ciertas experiencias para aprender, es nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, ella cae dormida.
este sueño nos habla de estos momentos en la vida en que la persona necesita un momento para conocerse a ellos mismos. El momento que necesitamos estos momentos de calma que necesitamos para conocernos. También nos habla de estos momentos que hablábamos un poquito antes con la Blancanieves, con Cenicienta, de estos momentos en que la mujer no sabe muy bien si es niña, si es mujer, y estamos un poco como aletargadas, ¿no? Que no sabemos muy bien para dónde tirar. Entonces esto es lo que representa toda esta época de sueño, que ya ves que hay que estar espabilados porque si no viene un príncipe y te hace un bombo de los niños, ¿vale? Entonces hay que ir un poquito con cuidado. Lo curioso es que durante estos años que ella está durmiendo, el castillo se llena de unos espinos, las zarzas espinosas. Estas zarzas espinosas, los psicólogos le llaman, especialmente Freud, ¿no? Muy dado a estas cosas, le llama la vagina dentada. Vale. ¿Vale? Sí, es muy freudiano esto. Es un símbolo de figura que hay muchos pretendientes que intentan llegar hasta donde está la Bella Durmiente y mueren ahogados y pinchados por estas zarzas, hasta que finalmente llega este príncipe y entonces estas zarzas se convierten en un seto de flores, se convierten en florecitas, ¿no? Por tanto, es cuando ella está preparada ya para el acto sexual, ¿no? Entonces, es interesante, pero como veis, todas hablan de estos procesos del rito de paso de niña a mujer, ¿no? Aparte, este cuento también nos dice que los padres, por mucho que intentemos proteger a nuestros hijos, porque sabéis que el rey en un momento dado hace quemar todas las ruecas del reino, no podemos protegerlos. Y finalmente ella sube por esta escalera de caracol, que vuelve a ser un símbolo de iniciación, la escalera de caracol, para pincharse con la rueda, porque va a cumplir su destino. Y no hay más. Y no hay más. Por mucho que queramos. Pequeño inciso, veo que hay diferentes personas que están pidiendo entrar a participar en el vídeo en directo. Sabéis que hay una limitación, solo podría entrar una persona más y esto podría convertirse un poquito en un guirigay para el poco tiempo que tenemos. Si tenéis algún comentario a lo que está explicando Marta o queréis hacer alguna aportación, lo podéis escribir, así lo leemos y lo podemos contestar. Es mucho más útil, lo digo porque pues, realmente no es para que podamos participar 25.000, que tampoco podríamos, pero sencillamente que no estéis ahí dándole al tiqui, 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 escribidlo, poned la pregunta y la iremos contestando. Perfecto, Marta, pues nos hemos enterado de muchas cosas, pero yo creo que nos falta casi pillar uno de esos cuentos, bueno, el de Barba Azul, sabes que lo vamos a mirar al final sí o sí, porque lo hemos pedido varios y la parte gore es como muy potente aquí. Pero ¿tú tienes algún cuento que para ti sea un favorito a la hora de explicar, que no hayamos visto, que digas, es que este me gustaría comentarlo porque casi nadie le sabe ver lo que hay? Bueno, a mí me gusta mucho un cuento que se llama Piel de asno, pero no lo vamos a comentar porque es muy complicado, porque habla del incesto. Bueno. Es un tema complicado. Pero sí que quiero comentar un cuento, que es el de la Sirenita, que estoy segura que nadie, bueno, quizás sí, que hay algún experto aquí también, le va a saber sacar el significado que hay detrás de esta historia. El cuento de la Sirenita, según últimos estudios, porque siempre había quedado cuento así como que no se sabía muy bien. Según estos últimos estudios de historiadores, basados en correspondencia de Hans Christian Andersen, que fue el escritor de este cuento, habla de una relación gay. ¡Toma ya! A ver, explica eso. Vale. Al parecer, Hans Christian Andersen, él se había declarado homosexual desde siempre. Él no lo escondía, pero sabemos que en el pleno siglo XIX esto era muy mal visto. Al parecer, él, durante su época de adolescencia, había tenido una relación o una amistad con un chico llamado Edward Collin, del cual se había enamorado y que habían tenido una especie de relación. Pero finalmente él se casó con otra chica. El cuento de la Sirenita nos habla de esta princesa del mar que se enamora de un príncipe
y que, bueno, sacrifica su voz, ¿no? A manos de la Bruja del Mar, que es otro personaje también maravilloso, esta Bruja del Mar, que por cierto, lo que decíamos de Disney, ¿no? Que Disney será todo lo que queráis, pero también hace sus guiños, porque el personaje de Úrsula Es brutal. está basado en la drag queen Divine, ¿no? En una Cierto, cierto. guiño a la comunidad LGTB. Y yo no sé si realmente alguien de Disney sabía la historia que había detrás de la Sirenita, pero claro, escogen este símbolo de la comunidad LGTB, ¿no? Que era Divine, Sí. que, bueno, ¿no? Entonces, ella, bueno, sacrifica la voz, que en realidad en el cuento original no le pide la voz, le pide la lengua. Mm. Y la bruja le arranca. Pero se puede revertir el hecho de tener piernas, porque además la bruja le dice, cada paso que dé te va a doler como si tuvieras 1000 espadas clavadas. Ahí tú misma. ¿Vale? Pero se puede revertir. ¿Se puede revertir cómo? Si tú matas al príncipe y con su sangre te untas las piernas, te volverá a crecer cola y podrás salvarte. Pero ¿qué pasa? El príncipe en realidad, el príncipe de la Sirenita jamás se enamora de la Sirenita. De hecho, el príncipe despistado ni siquiera se entera que ha sido la Sirenita quien, que no se llama Ariel, por supuestísimo, que ha sido la Sirenita la que lo ha salvado del Lo ha naufragio. salvado. No se entera que ha sido él. Él se cree que es una chica que vive en un templo que está ahí cercano, y al final, pues aconsejado por su familia especialmente, él aparta a la Sirenita y se casa con esta nueva chica. En el cuento, la Sirenita entra por la noche a la alcoba nupcial para matar al príncipe y así bañarse con su sangre y que le vuelva a crecer la cola, pero finalmente no es capaz. No es capaz y se tira por la borda y se convierte en espuma del mar y se muere, ¿no? Metafóricamente. Cuenta estas nuevas historias, estos nuevos estudios que se han hecho, que en realidad esta escena de nupcial, Hans Christian Andersen no podía odiar a la mujer de su amigo, de su amante, porque le caía bien. O sea, él comprendía que la sociedad en la que estaban no podían estar juntos, y entonces comprendía que él se hubiera casado con esta chica, que además era una buena chica y que no le había hecho nada. Por eso en el cuento tampoco la mata, ¿no? La deja allí, igual que él hizo. Después de escribir el cuento de la Sirenita, Hans Christian Andersen se autoexilió a una isla donde se quedó ahí pues medio trastocado por esta historia durante unos años, ¿no? Entonces, el significado que hay en la Sirenita. Que No, es tremendo. Cuando conoces lo que hay detrás, la historia real que hay detrás del cuento, te quedas un poco como así. Bueno, sí. No nos queda mucho tiempo, pero nos preguntan rápidamente por Hansel y Gretel y que no nos olvidemos que tenemos que cerrar con Barba Azul. ¿Puedes así ventilar en 10 minutos? Ya sé que es pedir mucho, pero... Sí. No. Hansel y Gretel, es que da para mucho el tema de los cuentos. Hansel y Gretel nos habla, está basado en la gran hambruna que asoló Europa en el siglo XIV, ¿vale? Un momento tremendo de hambre, donde el infanticidio era una moneda bastante corriente. Entonces, es un cuento que nos habla de soñar en la riqueza, en la alimentación, etcétera, etcétera, y que marca este momento. En la historia original es la madre y el padre los que empujan al hijo al bosque, los hijos. Luego esta madre se cambia por la madrastra, porque claro, hay que suavizar un poco, y esto de que sea la madre ¿Cómo va a hacer queda eso? como feo, ¿no? Entonces se cambia por la madrastra. Nos vuelve a marcar otra vez el inicio de la edad adulta, la transición del niño a la edad adulta. En el cuento, si recordamos Hansel, él oye como sus padres los quieren abandonar en el bosque y coge una serie de piedrecitas y las va dejando para marcar el camino de vuelta. Esto lo que nos dice es que él retrasa el camino hacia la madurez. Él no quiere salir de la infancia, ¿no? Hasta que finalmente, no ponen migas de pan, los pájaros se han comido las migas de pan y se tienen que enfrentar a esta bruja, ¿no? Esta bruja vuelve a ser otra vez, ¿no? Esta mala de la película que quiere el alma de estos niños,
que quiere manipular. Los niños pasan de ser manipulados por los padres a ser manipulados por la Por bruja. la bruja. Se restablece el orden natural de las cosas, en cierta manera. Pero en este caso es Gretel la que mata a la bruja, ¿vale? Y vuelve otra vez al hogar junto a su padre, porque en el fondo este cuento nos dice que ella mata a su lado salvaje. No es como la Sirenita o la Blancanieves, tal, que aceptan más esta parte salvaje. La matan, pero no tanto. Aquí Gretel sí que mata actualmente su parte más salvaje y acaba sucumbida a la sociedad patriarcal y creada a través del palo masculino, etcétera, etcétera, ¿no? Es el orden correcto que se supone que tienen que tener las cosas, ¿no? El cuento de Hansel y Gretel. Pero nos vuelve a hablar del camino del camino de la transición, Sí. de la infancia, de la construcción social, del equilibrio entre hombre y mujer en el matrimonio, todo este tipo de cosas. Sí que es verdad que nos dicen que la película de Hansel y Gretel es maravillosa, seguro, pero no tiene mucho que ver con El cuento Es original. como Maléfica y todo eso, y que la leyenda del cazador, y todo, que está muy bien, pero... Está muy bien, pero no tiene nada que ver con el original. Bueno, son versiones que se hacen más o menos con Vamos a espíritu contemporáneo. explicamos brevemente Barba Azul y luego hago una referencia a Baba Yaga que me había Sí, pedido, exacto, que había exacto. dicho. Bueno, Barba Azul es, de todos los cuentos, es quizá el cuento menos cuento, el que tiene menos elementos fantásticos, el que tiene menos cuentos y es quizá uno de los más gores. Aquí nos Seguro, va lo seguro. fuerte. Como tiene un elemento muy curioso y es que el personaje de Barba Azul está inspirado en un personaje real, ¿vale? Hay gente que dice que está inspirado en Enrique VIII de Inglaterra, ¿no? Que sabemos que era un floricida como una casa. Hay otra gente que dice que está inspirado en un conde bretón llamado Conomor, que también mató a 7 mujeres, pero a mí particularmente, a mí quizá porque el personaje me fascina, me gusta la versión que dice que está inspirado en un personaje llamado Gilles de Rais. Gilles de Rais era un capitán que combatió al lado y bajo las órdenes de Juana de Arco en la Guerra de los 100 Años. Era considerado un héroe de guerra y era llamado Barba Azul porque tenía una barba muy tupida y este color negruzco azulado. Era, lo que os digo, considerado un héroe de guerra hasta que se descubrió que era un asesino y violador de niños en masa. De Jolín. hecho, se considera que mató a centenares de niños y junto a Elizabeth Bathory, ¿no? La condesa sangrienta, están considerados los asesinos en serio más prolíficos de la historia. Wow. Entonces, me encanta pensar que está basado en este personajillo, aunque sea un asesino de niños y no de mujeres. Barba Azul es muy interesante porque lo normal es pensar que de lo que nos habla Barba Azul es de la opresión patriarcal y de cuidado con no ser curiosa. Nos alerta contra la curiosidad femenina, nos marca todos estos cuentos como el mito de Pandora, la mujer de Lot, el mito de la tentación de Adán y Eva, que son Pues producto de la... confórmate y no preguntes. Confórmate y no preguntes, no seas curiosa, pero eso es una forma de leer el cuento, porque en realidad este cuento nos dice lo contrario. Ella transgrede las normas del patriarcado, ella transgrede las normas que le ha puesto su marido. Ella entra en esa habitación prohibida. En esa habitación prohibida se encuentra lo oculto, la sangre coagulada y los cadáveres en la pared de las otras mujeres de Barba Azul. De las otras mujeres, exacto. Ella, esta llave, que es el único elemento mágico que tiene el cuento, es la llave que se le cae, que se mancha con la sangre. Otra vez, la sangre del sacrificio de la mujer, ¿no? Cuando llega Barba Azul y descubre esta llave manchada de sangre, sabe que la ha traicionado, ¿vale? Y le dice, ahora te tengo que matar. Y ella consigue salvarse a través de la astucia. En realidad, la protagonista de Barba Azul es la Ulises femenina, la astucia personificada, ¿no? Que le dice, no, dame un momento. En unos cuentos dice que es para rogarle a Dios por su alma. En el cuento original, ella se quiere vestir de novia porque quiere ablandar el alma de Barba Azul, ¿no? Pero lo que nos dice un poquito es
que a veces es importante transgredir las normas, ¿no? Él le da la llave para muchos psicólogos deja de ser un símbolo fálico, ¿no? Manchado con la sangre. Cuando ella tiene el poder de la sexualidad, controla la sexualidad del hombre, puede acceder a la habitación oscura, que es el pensamiento más remoto y más oculta del marido, ¿no? Y a través de ahí ella se hace la dueña y señora de la casa. Exacto, es un ejercicio de poder, Es un efectivamente. ejercicio de poder puro y duro. Mm. Entonces, por último, ya referente a un poquito a lo que preguntaba Keral, de la Baba Yaga, sí que es cierto que muchas, la bruja, sabemos que la bruja en el cuento es esta parte salvaje de la feminidad, es la mujer que no necesita hombres, el que pone en jaque la virilidad masculina, es la que vive en lo oculto, en lo transgresor, etc. Es un personaje maravilloso. Pero también la bruja muchas veces es una derivación de lo que se conoce como la diosa oscura, ¿no? Estas dioses triples en su fase senil, en su fase de luna Exacto. nueva, deriva en la figura de la bruja. Y esto, por ejemplo, lo vemos muy claro en un cuento que no es habitual para nosotros, que es un cuento que se llama Basilisa la Hermosa, que es un cuento ruso. En Basilisa la Hermosa, que es un cuento muy parecido al de la Cenicienta, donde ella tiene que enfrentarse también, tiene que ir al bosque a buscar la luz, cuidado, que la luz es el conocimiento. Ella se Sí, encuentra con un personaje que es Baba Yaga. Baba Yaga es la bruja rusa que vive en una cabaña con patas de gallina y que es caníbal y se come niños, pero Baba Yaga es una antigua diosa ligada a la tierra. Era exacto. una diosa oscura que ha derivado, igual que deriva la Percha, que es una diosa de las nieves alemana, igual que deriva Hela, la diosa nórdica de la muerte, igual que derivan las Banshees celtas, igual que derivan todas estas diosas y estos prototipos de la feminidad oscura, ancestral, antigua, que derivan en el personaje de la bruja, que es maravilloso, y es la que obliga a la princesa, vuelvo a decir, a salir de la zona de confort y a enfrentarse a la oscuridad de su alma para alcanzar la iluminación. Y no hay más. Y bueno, todo eso que has mencionado, muy curioso. Tenemos otros arquetipos rodando por ahí de antiguas diosas oscuras, como es el de Hécate, que en teoría son arquetipos crones, son arquetipos antiguos, son arquetipos estériles, pero que hacen de guardianas de los procesos de parto. Entonces, finalmente estamos en lo mismo. Te inicias mediante un proceso de pérdida o de disgusto o de descubrimiento de lo más salvaje y lo más sangriento, como es la menstruación, y al final, en el momento en que pierdes la menstruación, vuelves a adquirir la sabiduría del proceso completo, pero con todos los matices de oscuridad que Es van como aparejados comentaban, a... es el completar este ciclo lunar, ¿no? En la muerte, el inicio como princesa, la muerte metafórica de esta diosa oscura para volver a nacer otra vez. Es un proceso de iniciación, cuando una muere como la que ha sido hasta el momento para nacer como una persona nueva, que son los ritos de iniciación en Exactamente, es así, es así, cualquier cosa en la vida, ¿no? es así. Que los cuentos tienen mucha más amiga de lo que parece simplemente. Muchísimo, Así muchísimo, y teniendo en cuenta lo que sabes tú de cuentos, cómo cambia el gracias. cuento, diría yo. ¿Cómo cambia el cuento? Esto me ha parecido tan fascinante que creo que nos hemos quedado cortas y yo te Sí. querría proponer, para que no te puedas escapar así en público, hacer, ya lo anunciaremos en su momento, un segundo directo en el que hables, porque sé que te gusta mucho y sabes un porrón de todo lo que son películas de terror y de fenómenos paranormales, y ahí nos expliques un poquito la diferencia entre la pura fantasía cinematográfica muy exagerada y Y la los fenómenos realidad. auténticos. Los fenómenos auténticos y también el terror auténtico de la vida en ese sentido. ¿Dónde Vale. termina una cosa Y y dónde empieza la empieza la otra? Porque sé que de eso sí, sabes sí. un montón y además, como antropóloga que eres, das una visión científica, das una visión bien contextualizada de lo que estás explicando y, bueno, probablemente la próxima vez que nos leamos un cuento o cuando nos expliques lo del cine, veamos una película de este tipo, la vamos a ver con otros ojos y seguramente vamos a sacar mucha más información. ¿De Sí. acuerdo? Reivindiquemos a las brujas y a las princesas también.
Exactamente. A fin de cuentas, es lo que has explicado muy bien. Las mujeres pasan por varias etapas iniciáticas a lo largo de todo su Todas recorrido. nosotras mismas, todas absolutamente. No podemos Exactamente. desviar a esta triplicidad y a ninguna de Para las nada. diosas que está dentro nuestro, para nada. Bueno, forma parte de nuestro encanto, querida. ¿Para qué? Vamos a decirlo claramente. Vamos a El hombre decirlo. también. Otro día podemos También. hablar de arquetipos masculinos, que también, pobrecillos, siempre salen perdiendo en estas cosas. No, pero Pero también también. tienen sus cositas. Hablaremos. Pues Marta, muchísimas gracias. Ha A sido ti, tremendo, fascinante y volveremos a gracias. ello. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias Nos vemos. Un besito y gracias a todos por por vernos y escucharnos. escucharnos y muchas gracias. Feliz Adiós. domingo. Chao. Besitos. Adiós.